El poder de los tacones. Hoy nos sentamos con una de las caras jóvenes que está dándole un nuevo aire a la política colombiana. Andrés Crone no solo tiene ideas frescas, sino también una forma distinta de hablar, de escuchar y de construir país. Y así comienza el poder de los tacones. Hola Gladys, hola Luisa. Hola, bien, todo bien. Bueno, les quiero contar que ya tenemos con nosotros a nuestro invitado. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto poderte tener acá en el poder de los tacones. Hola Adriana, muchas gracias por la invitación. A Luisa, a Gladys, muy feliz de estar acá en este espacio. Qué gusto estar contigo. Bueno Andrés, vamos a entrar en materia. Queremos que le cuentes a la audiencia qué edad tienes, cómo empezaste este movimiento político que tú manejas y de dónde aparece esa idea. Cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí, pues yo tengo 18 años y estoy metido en el mundo de la política de Colombia desde que tenía 11. Por ahí cuando tenía 12, 13 años fundé un movimiento llamado Fuerza de Juventud Consolidada que busca promover el interés y la participación de jóvenes en materia política y empezó como una organización de 5 amigos del colegio y hoy tenemos cientos de participantes y presencia en más de 9 departamentos del país, cosa que me llena de un orgullo muy profundo. ¿Qué te inspiró para formar un movimiento a tan temprana edad? O sea, ¿cuál fue eso que te llamó? Bueno, pues en primer lugar, una situación muy difícil que yo viví a los 11 años, que fue la muerte de mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 11, murió de cáncer de pulmón y una de las últimas conversaciones que tuve con él fue sobre el futuro. Y yo en ese momento le prometí que iba a vivir una vida de la cual él se sintiera orgulloso. Entonces en los años siguientes, precisamente cuando tenía 13 años, fue que yo decidí montar algo que hiciera a mi papá orgulloso. ¿Y qué más puede hacer un joven que tiene ganas de montar algo? Pues yo dije, me voy a meter en política, que es lo único en lo que puedo reunir a otros jóvenes que también tienen ganas de hacer algo, de crecer. Y ahí hablé con otros amigos del colegio que les gustaba de alguna u otra manera la política o el tema de democracia. Le pusimos un nombre, un logo, una cuenta de Instagram y arrancamos. Y Andrés, ven, te hago una pregunta. Como mamá de hombres jugadores de fútbol y que era la tarea de papás todos los fines de semana con ellos, ¿cómo es el ritmo de un deportista de la política? Pues es bastante intenso, sobre todo estos años más tarde, que ya he venido involucrándome en muchos más escenarios. Hoy también estoy pues trabajando en partidos políticos, etcétera. Poder manejar un balance, porque no es solo la política, sino también la vida académica y fuera de eso, la vida social, la vida personal, que toca más tener un balance entre los tres. Entonces tiende a ser complicado, pero cuando a uno le apasiona algo, uno encuentra el tiempo. Y cuéntanos de un premio, porque a ti te dieron un premio importante. Sí, así es. Bueno, pues acá lo tengo precisamente. Este es un premio que yo tengo acá en mi escritorio, que es el Napolitan Youth Leadership Award, que me lo dieron en Washington. Eso es una premiación, los Napolitans, que organiza el Washington Academy of Political Arts and Sciences, que da premios de política en diferentes categorías. Entonces hay una premiación para temas, por ejemplo, de mujeres, hay otra premiación para mejor campaña, mejor estrategia digital, y una de las categorías era juventud. Y entonces aplicamos muchas personas, miles de personas en todo el planeta a este premio, personas que trabajamos con jóvenes en el mundo de los jóvenes en la política. Y yo no me lo imaginaba, pero un día abrí mi correo y vi el logo de la asociación que organiza los premios y yo vi ¿esto qué será? Y ahí estaba el correo, que era un ganador y que me esperaban en Washington en agosto. Mira, ¿y cómo es la dinámica? Felicitaciones, pero que también quería preguntarte cómo es la dinámica con esos amigos con los que creaste el movimiento. O sea, ¿tienen roles? ¿Cada uno tiene una función? ¿Cómo se manejan? Bueno, curiosamente, por las vueltas de la vida, ninguno de esos amigos con los que originalmente monté el movimiento hoy están involucrados, pero desde ese momento coordinamos una formación, una jerarquía interna, cierto tipo de junta directiva que hasta el día de hoy se mantiene, con diferentes integrantes, pero con la misma filosofía.
tiene un director y de ahí subdirectores encargados de distintos espacios: logística, comunicaciones, publicidad y política. Entonces, con esa junta directiva, que a pesar del nombre yo la veo de manera muy horizontal con los otros integrantes del movimiento, es el órgano donde se toman las decisiones del movimiento y sobre todo donde se asume el rumbo de para dónde va. ¿Y esa junta directiva tiene canas o son casi todos de la misma edad? Todos somos jóvenes, curiosamente yo soy el menor, a pesar de haber sido el fundador, pero eso es una buena noticia porque significa que he venido motivando a jóvenes más conocedores, con más experiencia que yo, a adherirse a este proyecto tan importante para la participación política juvenil. Y afortunadamente también tenemos muchos colaboradores que pues ya son profesionales, políticos, expertos en diferentes áreas. Muchos han sido congresistas, ministros, etcétera, que nos apoyan activamente en nuestra labor, pero todos los integrantes del movimiento, desde su junta directiva hasta los participantes más nuevos, todos somos jóvenes entre los 14 y 28 años. Ay, qué emoción, ¿no? Total. Andrés, pero espérate, ve para atrás, porque lo que yo quería preguntarte es, cuando empiezas el movimiento, tenías 13 años, ¿cómo veías el futuro de Colombia? ¿Cómo veías esa parte política? ¿Y qué era tu intención para el movimiento? Pues el movimiento nace de un momento de mucha preocupación, o empieza a concebirse en el marco de las elecciones del 2022. Cuando ganó Gustavo Petro las elecciones presidenciales en Colombia, fue que se formaliza el movimiento y se hace el lanzamiento formal, a pesar de ya haber existido un par de años antes. Pero empieza a asumir esta formalidad de ya un movimiento constituido con estatutos, con reglamentos, con junta directiva, etcétera, a raíz del triunfo electoral de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque sin asumir posiciones ideológicas radicales, por así decirlo, al movimiento lo une una colectiva preocupación por el futuro de la democracia y de la coyuntura de Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos como jóvenes en ese momento de colegio que el triunfo electoral de Gustavo Petro representaba una posible amenaza para la democracia y que era responsabilidad de todos involucrarnos para proteger nuestra democracia. Y yo sigo muy enérgicamente una frase que decía Jaime Garzón, a pesar de no compartir muchas ideas con él. Él decía que nosotros los jóvenes tenemos que asumir las riendas de nuestro país, porque nadie va a venir a salvarlo. Y esa fue la motivación que surgió, que motivó el surgimiento del movimiento. Andrés, ¿es cierto que Petro, los votantes de Petro, muchos eran jóvenes? Claro, y hoy en día hay muchos jóvenes arrepentidos, porque es que Petro en campaña electoral instrumentalizó a la juventud de una manera nunca antes vista, una cosa realmente aterradora. Pero puede ser un poco la forma como consumen los jóvenes medios. ¿Tú cómo ves eso en Colombia? Pues es un tema muy importante y preciso, que ahora estoy estrenando una columna en un periódico que se llama Talante. Está hablando precisamente de esa democracia digital y cómo ha afectado los patrones electorales. Y yo analizaba como en las últimas elecciones presidenciales, las redes sociales, sobre todo desde la campaña de Gustavo Petro, fue un factor importantísimo para ganarse el voto joven. Y como lo que en Colombia llamamos bodegas, o jóvenes que producen muchos tipos de contenidos, videos de opinión, muchas veces con pocos argumentos, pero con muchas críticas e insultos, empezaron a viralizarse, y como la tendencia de los videos cortos de 30 segundos con un discurso explosivo empezaba a tener un peso mucho mayor a los videos o columnas más estructuradas, con tal vez argumentos más estudiados. Entonces eso sin duda fue un factor fundamental que jugó a favor de Gustavo Petro en las pasadas elecciones, y que desde ese momento ha sido un punto de análisis importante para el movimiento y también para la juventud como grupo poblacional. Claro, mira, te propongo una cosa, porque interesantísimo este tema para poder analizar cuál es el siguiente paso del movimiento, a qué viene ahora en este presente cercano, además en tu cambio de pasar de colegio a universidad también. Entonces te propongo, vamos a hablar de ese tema en un próximo segmento del Poder de los Tacones. Y estamos de regreso en otro segmento del Poder de los Tacones. Y la pregunta que nos quedó como en el aire es,
tú hablabas de todos esos cambios en los medios, en las redes sociales. ¿Qué estás haciendo ahora para contrarrestar con todo eso y todo lo que logró hacer Petro para ganarse a los jóvenes? Gladys, qué buena pregunta. Eso es un tema que a mí me parece muy importante porque también aprovecho para hacer un llamado a todos los jóvenes que hoy hacemos política o que nos interesa y queremos meternos en política para hacer un trabajo mucho más serio y mucho más estudiado en cuanto a las comunicaciones. ¿Por qué? Porque hoy en día con X, con TikTok, con los videos de 30 segundos que son los que más venden, como hablaba hace un momento, tenemos que empezar a valorar nuevamente el argumento, la calidad del argumento y no el discurso explosivo. Y eso es algo que yo siempre intento hacer. Todas las críticas que yo hago las comparto con una propuesta, o todos los análisis que lo hago desde las cifras, desde los números y desde la estadística. Y eso es algo que tristemente hoy muchos jóvenes de lado y lado no hacen. Y yo creo que no solo jóvenes, políticos también, hay muchos políticos reaccionarios que ya ocupan altos cargos en el Estado que utilizan estos discursos explosivos. Entonces yo creo que lo importante es volver a redignificar la política y en eso también significa redignificar y volver a valorar el argumento. ¿Cómo es esa preparación, Andrés? ¿Cuántas horas te toma al día, a la semana? Porque hay una cantidad de información saliendo todo el tiempo. ¿Cómo haces? Bueno, pues yo siempre intento opinar en los espacios en los que puedo opinar y en los que conozco, porque tampoco hay muchos jóvenes que también se involucran en espacios en donde ni nadie los ha llamado, ni tampoco tienen por qué estar opinando, sobre todo porque hay muchos temas de una complejidad muy grande que yo creo que requieren de una estructuración y una preparación adicional. No diciendo que los jóvenes no podamos participar, por el contrario, tenemos que motivar a que los jóvenes participen en los escenarios de toma de decisión, pero siempre responsablemente. Y por eso también es muy importante hablar del tiempo, porque la política nunca deja de moverse, siempre se está moviendo, siempre está pasando algo, y por eso es que yo creo que es más importante leer y escuchar a los demás, a los que saben más que uno, antes de uno empezar a opinar irresponsablemente. Porque lo que uno dice antes es real. Andrés, y ahorita que terminaste colegio, ¿cuál es el siguiente paso académico? Bueno, pues entro a estudiar Derecho o Jurisprudencia en la Universidad de Rosario, cosa que me emociona mucho porque primero llevo 5 años anhelando graduarme del colegio. Llevo 5 años me pregunta ¿en qué semestre vas? Y yo decía, bueno, pues no me he graduado del colegio. Pues sí, cuando te mandé el mensaje me dijiste cuando salga del colegio te llamo y es como hacer un switch de que uno se le olvida que todavía estabas en el colegio, hasta hace poquito. Entonces, pues en primer lugar, eso es algo que me emociona mucho y también conocer muchas otras personas que están muy metidas en el mismo mundo, porque hoy en día tengo muchos conocidos en el mundo de la política que he conocido precisamente por mi actividad, pero me emociona profundamente por entrar a la universidad donde todo el mundo está pensando en las mismas cosas que uno, porque de ahí salen amigos, futuros contactos y también salen buenos debates, que eso es muy saludable también. ¿Y cómo ves este año que viene? O sea, muy acercándose a las nuevas elecciones. ¿Cómo lo ves? Muy preocupante porque la política, no solo en Colombia, sino en el mundo, está muy polarizada. Está muy polarizada y esa polarización, ese llamado a los extremos, a mí me parece muy poco saludable para la democracia. Yo creo que uno tiene que tener convicciones claras y contundentes, pero siempre respetando las opiniones de los demás y sobre todo entendiendo por qué las piensan. Y eso es algo que hoy en día no se ve mucho en el debate y eso es algo que se ve reflejado no solo en las últimas elecciones, sino en estas que se aproximan. Desafortunadamente en Colombia hay muchos egos. Hay un dicho que se dice que en Colombia es un país en donde uno voltea a una esquina y se encuentra un candidato presidencial. Entonces es un problema que tenemos que afrontar porque tenemos por ahí 70 precandidatos presidenciales. Eso te iba a decir, yo me quedé en 59. No, vamos en 70 precandidatos presidenciales, eso es una barbaridad. Lógicamente, pues con el tiempo eso se va a ir limitando, pero de igual forma, esas ganas de todo el mundo ser presidentes y el juego político de instrumentalizar una candidatura presidencial para llegar a negociar otros cargos, fuera de sucia, me parece a mí poco saludable para la democracia. Entonces, el ejercicio que yo voy a adelantar
es acompañar, no el candidato que más me gusta necesariamente, sino poder acompañar la decisión de mi partido, de respaldar el candidato que lance mi partido, que muy seguramente va a ser una persona preparada y calificada para asumir las riendas del país. Andrés, ¿crees que esa proliferación de candidatos se debe a que los partidos han sido muy cerrados y hay una jerarquía excesivamente marcada y es difícil que alguien como joven o con nuevas ideas dentro de un partido pueda saltarse la escalera y ser el candidato? En gran medida sí, pero yo creo que eso se relaciona a una problemática de raíz mayor, y eso es que la Constitución del 91 permitió la creación de partidos y movimientos políticos de manera muy sencilla. Hoy en Colombia hay más de 35 partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Entonces, pues salen muchas candidaturas de todos lados, y eso sin mencionar la disponibilidad legal que hay de una candidatura independiente avalada por firmas. Entonces, Colombia es un país que a raíz de su democracia participativa le da las herramientas a cualquier persona de lanzarse a la presidencia, que pues por supuesto es democrático, pero analizando otros sistemas democráticos de otros países del mundo, yo creo que hace falta también pensar en el tema de la meritocracia, personas que estén realmente preparadas para asumir estos cargos, que es algo que tristemente hoy no se ve en Colombia. ¿Cómo se financian? Las candidaturas. No, o sea, habiendo tantos candidatos, tantos precandidatos y tantos partidos legalmente constituidos, la financiación no debe ser fácil para cada uno. Para nada, y eso también llama a la corrupción. Y en Colombia, siendo un país pues, donde tanta gente se conoce entre sí, los empresarios y la financiación del empresariado de ciertas campañas es muy disputada entre uno u otro candidato, entre un partido u otro, y eso muchas veces trasciende a ser peleas sucias a través de clientelismo, burocracia y corrupción. Además, hoy en día en la política colombiana está muy presente algo que Álvaro Gómez Hurtado llamaba el régimen, haciendo referencia a esos intereses clientelistas y burocráticos de vender el voto, de vender los principios a cambio de mermelada, de cargos en el Estado. Eso también lleva a que la financiación para estas campañas esté muy ligada a qué tanto me puede ayudar acá o qué tanta gente me ha nombrado en tal entidad. Y eso es un problema muy grande que toca acabar en Colombia: la corrupción desmedida, la inagotable burocracia y sobre todo el terrible clientelismo. Eso es muy complejo. Bueno, Andrés, yo les voy a proponer, paremos acá porque yo sí quiero darle tiempo a Andrés para que nos cuente cuál es el futuro, para dónde vamos. Entonces, los dejamos en este momento para volver con Andrés y su futuro en un próximo segmento del Poder de los Tacones. ¿Cansado de esperar semanas solo para que te vea un médico? Tu tiempo es valioso. Entonces, ¿por qué desperdiciarlo esperando semanas para una visita apresurada de 10 minutos? En Alliance Direct Primary Care ofrecemos atención médica premium y de acceso rápido, para que nunca esperes, nunca te sientas apurado y siempre te sientas bien atendido. Citas el mismo día o al día siguiente. Acceso directo a tu médico por mensaje de texto y apoyo 24/7. Y estamos de regreso en el último segmento de este programa del Poder de los Tacones, donde Andrés nos va a contar qué viene, cuál es su futuro. Pues Gladys, yo vivo enamorado profundamente de la política y del servicio público, en un país donde hacer política es tan difícil como Colombia. Pero estoy evaluando diferentes opciones para saber cómo puedo participar. Pues ahora, siendo coordinador de participación del equipo de Nuevas Generaciones del Partido Conservador, estoy evaluando qué oportunidades electorales se pueden presentar en un mañana. Estoy evaluando la posibilidad de ser candidato o a la Junta Administradora Local, es decir, a edil de Chapinero, de la localidad de Chapinero, o directamente al Consejo de Bogotá. Estoy evaluando esas opciones porque sí tengo ganas de poder defender mis ideas, de defender mis principios y sobre todo de defender un grupo de ciudadanos que difícilmente se les da un espacio para tener ciertas opiniones
pero que yo quiero ser ese puente, ese vehículo para comunicar sus opiniones y sus valores conservadores a diferentes instancias de participación política en Bogotá. Al aceptar una candidatura de esa naturaleza y ser elegido, ¿cómo queda el estudio? Igual, pues en dado caso que decida... No, pero es que uno es tiempo completo y el otro también. Pero está bien organizado. Igual faltan 2 años para las elecciones regionales que son en el 2027, pero en dado caso de que decida candidatizarme a alguno de estos cargos de elección popular, aplazaría semestre para enfocarme en la campaña, porque o me enfoco en la campaña o me enfoco en los estudios, no se pueden hacer las dos cosas bien. Entonces aplazarías el semestre para poder participar como candidato y pues ya regresar, ojalá electo, ojalá ya siendo funcionario público, a continuar con el estudio manejando los tiempos que hasta el día de hoy he venido manejando, pero con un poquito más de responsabilidad. Andrés, dime algo. ¿Quién es esa persona que te ha inspirado? Tengo 3 referentes fundamentales. En materia política, Álvaro Gómez Hurtado. La figura de Álvaro Gómez, que fue ese gran, importante dirigente conservador de la segunda mitad del siglo XX, es mi referente en doctrina, en forma de hacer política y en forma de debatir. Me parece que es una persona idónea, un hombre ejemplar, con unas ideas muy claras. El acuerdo sobre lo fundamental que proponía Álvaro Gómez es lo que yo quiero poder implementar en mi vida pública. Eso por un lado. En materia personal, mi mamá. Mi mamá me ha enseñado la determinación, el esfuerzo y el nunca rendirse, que yo creo que son valores que siempre debo tener presente en un mundo tan complicado como lo es la política. Y tercero, la figura de mi papá, la figura a quien yo le prometí que iba a vivir una vida de la cual él se sintiera orgulloso. Y son esas 3 figuras, esos 3 referentes que me motivan a seguir todos los días opinando, defendiendo mis valores, estudiando, leyendo, enterándome, preparándome para el día de mañana poder involucrarme activamente en la política de este país. ¿Y qué le quisieras decir a los jóvenes, Andrés? ¿Qué mensaje les quieres dejar? Que la política nos tiene que interesar o importar a todos, sea uno agricultor, sea uno director de cine o sea uno presidente de banco. Todas las decisiones que se toman en política nos afectan a nosotros los jóvenes de alguna u otra manera. Y los jóvenes tenemos las herramientas, hoy con la tecnología más que nunca, para poder participar, siempre desde el respeto y desde la preparación. Porque hacer política por hacer política no está bien. Preparándonos, asumiendo una posición clara, contundente, con argumentos claros, es un puente y un motivo importante para fortalecer la democracia no solo de Colombia, sino del mundo también, que es tan importante hoy en día. Andrés, una pregunta sobre género. En el movimiento, ¿tienes mujeres, bastantes mujeres participan? Curiosamente, hay más mujeres que hombres en este momento, sobre todo en la junta directiva. La presidenta de la junta directiva, que anteriormente era vicepresidente del movimiento, es una mujer increíble, idónea, y la directora general, que es la que está encargada del tema logístico, de la ejecución de los eventos, también es una mujer muy preparada, se llaman Mariana y María José respectivamente, y de ahí para abajo son muchas las mujeres que en el movimiento están mostrando cómo se deben hacer las cosas, dando un ejemplo y sobre todo inspirándome todos los días a hacer un esfuerzo mayor. Andrés, y para cerrar el programa, ¿cómo te pueden encontrar? Pues la política hoy en día ya no se hace con tarima y micrófono, a pesar de que siguen siendo importantes. La política, sobre todo para quienes somos jóvenes haciendo política, hoy está en las redes sociales. Entonces los invito a todos a seguirme en mi cuenta de Instagram, que es tal vez la plataforma que más uso, en @AndresCrone, KROHNE. Ahí es donde subo todo mi contenido político y pues acá entre nos, siendo totalmente honesto, es mi segunda hoja de vida. Yo no sé qué haría sin mi Instagram. Bueno, Andrés, te agradecemos cantidades, qué entrevista tan agradable y te deseamos muchísimos éxitos. Y muchas gracias. Andrés, gracias. Por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa de El poder de los tacones.